Hola de nuevo. En este video vamos a seguir trabajando el tema de la interfaz gráfica de usuario de MATLAB, recordando que por defecto aparecen estas tres divisiones, que es el current folder, el command window y el workspace. Importante tener en cuenta que yo puedo personalizar la representación de estos tres elementos yendo directamente aquí en Home a la pestaña Layout. Aquí por default tenemos estos tres elementos diferenciados. También puedo tomarlo como dos columnas de esta manera, de donde que amplía un poco más el command window. El current folder queda igual en la posición estándar y el workspace queda en la parte inferior. Entonces esa sería otra manera de personalizarlo. También tenemos otra que es de esta manera, donde tengo más espacio para trabajar en el command window y con pestañas desplegables del current folder y del workspace. Otra opción es solamente dejar el command window en general y poder trabajar pues de manera más amplia y cómoda. Para restaurarlo, entonces simplemente vamos a default y automáticamente el programa vuelve a instalarse de la manera en la que estaba inicialmente. Ahora, en cuanto a lo que es el manejo de scripts, es importante tener en cuenta que hay dos tipos de script. Vamos a trabajar en primera instancia lo que es la primera pestaña, que es Home. Importante es que Home, Plots y Apps y más otras pestañas que se desplieguen a posteriori se le conoce con el nombre de cinta de herramientas o tool script. Empecemos entonces con los scripts estándar. Entonces tenemos acá New Script. Entonces, importante, voy a borrar aquí las variables del workspace. Clear. Bueno, entonces aquí voy a crear un programa, un pequeño programa, y igual a -9, z igual a x menos 2 por y. Lo corremos y noten que al ejecutarse el script estándar tenemos lo siguiente. Primero, tenemos aquí nuestro editor, que es donde me permite crear el programa. La salida, en este caso lo hago a través de Run and Advance, y la salida va a aparecer en el command window, que es 23, y noten que las variables que creé en el editor quedan almacenadas directamente en el workspace. Entonces no importa si yo cierro el programa, en este caso podría guardarlo, el programa queda almacenado con la extensión .m. Puedo borrar, si yo guardo el programa puedo borrar las variables sin ningún inconveniente en el workspace, porque cuando vuelva a correr el programa automáticamente se van a cargar de nuevo acá. Voy a copiar este pequeño programa, vamos a borrar el command window y vamos a abrir otro que es el lib script o script view. En este caso la diferencia con respecto al script anterior es que aquí lo corro directamente y el resultado carga en el mismo script, no va a aparecer la respuesta en el command window. Entonces es importante tener esas diferencias en cuanto al manejo de los scripts. Vuelvo, repito, el script estándar, la respuesta va a aparecer en el command window, mientras que en el script vivo pues va a aparecer la respuesta directamente sobre el mismo script. Algo para tener en cuenta: si yo guardo estos scripts, vuelvo, repito, este se va a guardar con la extensión .m y este se va a guardar con la extensión .mlx, pero igual cuando se corran pues prácticamente no va a cambiar en nada. Bien, no los voy a guardar. Importante, en cuanto a lo que estamos trabajando,
es que acá en New también podemos seleccionar otro tipo de archivos a abrir, por ejemplo el script estándar, el script vivo, abrir funciones en formato estándar, o sea, en formato de editor o en formato de script vivo. Igual para poder trabajar programación orientada a objetos, etcétera, etcétera, tenemos estas opciones, y aquí ya hay otras un poquito más particulares que me brinda MATLAB según los requerimientos de programación. En este botón de Open, pues básicamente es lo mismo que cualquier otro botón de un programa, abrir archivos. En cuanto a Find Files, básicamente lo que hace es encontrar archivos. Obviamente lo más recomendable es que cuando se cree un programa, un archivo, se guarde efectivamente en la carpeta, para que el current folder, la carpeta que fue creada MATLAB. Pues por cuestión de orden es importante hacer eso, pero dado el caso, si tengo un programa, por ejemplo una USB, pues podría hacer ese direccionamiento para buscar precisamente ese archivo. Entonces, por ejemplo, aquí voy a buscar el archivo brillo. Sí, efectivamente aquí dice que hay un archivo brillo y me indica la ruta en la cual está. ¿Sí? Entonces, para eso me sirve. Compare, básicamente lo que me permite es comparar dos archivos. Lo ideal de comparar es que efectivamente pues tengan algo en común, ¿no? Código en común, etcétera, etcétera. Import data, básicamente lo que hace es importar datos, puede ser de tipo Excel, un archivo TXT o cualquier otro tipo de base de datos que MATLAB pues admita esa carga de información. Save Workspace, básicamente lo que me permite es salvar la información que tengo aquí, las variables que tengo almacenadas en el Workspace. Noten que si voy a guardarlo, la extensión va a ser .mat, entonces es importante. Ya cuando la guardo, pues ya como queda un archivo, pues simplemente no importa si yo los borro, igual los puedo volver a recuperar acá abriéndolos. Una nueva variable, básicamente lo que me permite es crear una variable directamente desde la interfaz. Tengan en cuenta que MATLAB trabaja con matrices, entonces si dado el caso yo creo una variable 10, por ejemplo, que es un escalar, pues efectivamente va a crear con el nombre 10. Yo la cierro acá y noten que aquí pues queda con el nombre, no le asigné un nombre, entonces lo puedo renombrar, lo voy a llamar W, y aquí tengo ya nuestra variable. Entonces si llamo W10, efectivamente puedo llamarlo. Aquí tengo ya mi variable W, puedo ingresarle más datos dado el caso, y con esto entonces cierro, vuelvo, la llamo y noten que efectivamente ya quedan los cambios almacenados. Puedo abrir una variable, aquí la abrí directamente desde el command window o directamente desde este botón, llamemos W de nuevo, noten que me la muestra, cerremos. También algo importante es que si estamos trabajando con matrices, vamos a crear una matriz mágica de grado 4, quedó almacenada, y abrir esta variable, aquí está. Entonces puedo hacerle modificaciones a esta matriz mágica, -9, cerramos nuestra matriz, la llamamos de nuevo y efectivamente los cambios aparecen acá. El Clear Workspace, recordemos que me permite borrar variables o funciones, en este caso solamente tenemos variables, igual las va a borrar por parejo igual. Entonces, obviamente si yo trato de llamarla, noten que me dice que no aparece por ningún lado porque no están cargadas en el Workspace. Bien. En favoritos, básicamente lo que hace es mostrar los comandos que más he utilizado, entonces aquí los muestra. Analyze Code, básicamente lo que me permite es analizar código que he venido desarrollando y me indica si es correcto o no el código en cuanto al programa. Por ejemplo, en este programa llamado H-Mountain,
me indica que efectivamente los argumentos de entrada A, B y D son correctos, que están bien. Me indica que el valor de K pues deberíamos revisar. Entonces me dice que sí, que pues aunque tengo declarado K como salida, posiblemente no es necesario hacer. Entonces, aunque el programa funciona como debe ser, por ejemplo, si aquí lo corremos, me dice digite el ángulo alfa, digamos que sea 30, beta 45, distancia en millas 1000, listo, entonces me dice que es 0. Ahora, ¿qué puedo hacer? Entonces me dice que la altura de la montaña en millas es esta cosa, entonces puedo retirar esto, a ver qué sucede, vuelvo y lo corro, entonces 40, 30, 1000 y la altura de la montaña en millas es tal. Entonces noten que no hay ningún inconveniente en ese sentido, el programa funciona perfectamente, quitándole la variable de salida porque no es necesario en este caso. Vamos a cerrarlo, limpiamos pantalla, revisemos de nuevo. Noten que ya con ese cambio que le dice, automáticamente me aparece que todo está bien, no hay ningún inconveniente en cuanto al programa, y puedo seguir con los demás programas que tengo aquí cargados para verificar que el código es correcto. Recuerden que la idea de aplicar este tipo de análisis es poder optimizar los códigos, máxime cuando el computador pues carece de recursos a nivel computacional de procesador, entonces es importante optimizar los códigos. Tenemos aquí este botón que es Run on Time. Básicamente lo que hace este recurso es correr los programas y verificar los tiempos que tardan precisamente en ejecutarse. Entonces la idea es que si yo optimicé un programa, pues obviamente se va a anotar acá en los tiempos, ¿sí? Cuánto tiempo tardó en ejecutarse. Es importante utilizar este recurso de vez en cuando se trabajen códigos bastante extensos. En cuanto al recurso de Clear Commands, pues recordemos que me permite borrar lo que está en el command window o lo que está en el historial. Este recurso es Simulink, que es otro recurso aparte, que es programación en bloques. Ya conocemos lo que es layout. En Preference, básicamente lo que me permite es personalizar la interfaz gráfica de MATLAB en diferentes contextos. Entonces aquí me dice si quiero personalizarla en color, me da opciones de color, si quiero personalizar toda la interfaz, el command history, el command window, etcétera, etcétera. Entonces mi consejo es dejarlo por defecto tal como está. El setpath básicamente lo que me muestra es el conjunto de archivos que conforman MATLAB. En este caso también este recurso me permite cargar librerías a MATLAB. Parallel básicamente es un recurso de MATLAB que me permite poder hacer simulaciones basado en computación distribuida, computación paralela, etcétera, etcétera. Esto implica también lo que es la modelación o trabajo de GPUs, pero hay un requerimiento que para poder trabajar a nivel de clusterización y GPUs, ese recurso está trabajado en tarjetas gráficas NVIDIA. En cuanto a este botón de apps, básicamente lo que aparece aquí son diferentes recursos de MATLAB. Por ejemplo, aquí si miramos, tenemos aquí unos recursos de lo que son paquetes de MATLAB que puedo cargarlos, los toolbooks, etcétera, etcétera. En cuanto al botón de ayuda, aquí tenemos diferentes elementos de ayuda de MATLAB de soporte. Entonces tenemos la documentación. Esta documentación, cuando ustedes oprimen en ella, se despliega otra ventana que es la que ustedes observan aquí, y pues en esta ventana básicamente lo que ustedes pueden observar es que aparecen una serie de recursos de ayuda para aclarar por ejemplo código, funciones,
instrucciones que quizás pues no son claras, y noten que aquí despliegan diferentes aplicaciones con sus respectivos ejemplos. Por ejemplo, acá que es matemáticas y estadística, dan diferentes estos son los toolbooks en cuanto a esta aplicación. Por ejemplo, curvas, me da la explicación de la misma y los diferentes recursos que tiene, en este caso para optimización de curvas, interpolación, etcétera, etcétera. Si dado el caso quiero buscar alguna instrucción en particular, por ejemplo image read, entonces leer archivos de imagen o archivos gráficos, entonces acá MATLAB me muestra la función que hace, y si oprimo en ella va a aparecer la sintaxis de esa instrucción, las variantes de esa sintaxis, me da una descripción de cada uno de ellos con su respectivo ejemplo, lo cual es bastante interesante porque pues me permite poder hacer prácticas, porque aquí mismo, por ejemplo, abrir el script en vivo me permite poder hacer la ejecución de cada una de las líneas de código que me da el ejemplo. Entonces, al recorrerlo, el sistema pues empieza a cargar y me empieza a mostrar si el código es correcto o no. Entonces, y ahí seguimos corriéndolo paso a paso hasta que pues quede satisfecho en cuanto a lo que estoy trabajando. Entonces es importante este recurso para tenerlo en cuenta. Vamos a cerrarlo. En Help también aparecen ejemplos ya directamente. Igual, noten que se despliega una ventana donde ustedes van a encontrar lo que son videotutoriales. Lo mismo, si quiero buscar una palabra en particular, solamente es digitarla acá en el browser y automáticamente va a empezar a hacer un escaneo. Entonces, pues, por ejemplo, en filtros, pues noten que me da bastantes opciones y lo mismo. Entonces, descripción, sintaxis, etcétera, etcétera, y ejemplos. También encontramos otro recurso que es el Support Website, que es ya directamente en el website de MATLAB, donde vamos a encontrar también diferentes recursos en cuanto a documentación, ejemplos, funciones, etcétera, etcétera, que son de bastante utilidad. Igual lo mismo, noten que acá en el browse podemos digitar directamente la instrucción que necesitamos saber, su sintaxis o sus particularidades, y aquí lo mismo, nos va a aparecer la instrucción, la explicación y los diferentes ejemplos. El botón Community básicamente es la comunidad de MATLAB, donde también vamos a encontrar diferentes recursos de ayuda, bien sea videotutoriales, documentación, etcétera, etcétera, código para repasar o aprender ciertos elementos propios de MATLAB. En cuanto al botón de Request Support, básicamente es cuando yo requiero soporte de MATLAB, bien sea actualización, etcétera, etcétera, digito mi correo electrónico que ya debo estar registrado en MATLAB y puedo hacer las actualizaciones, etcétera, etcétera, que necesite de mi programa. Finalmente tenemos el botón de MATLAB, que es Learn MATLAB. Básicamente lo que me despliega es la pantalla, el website directo de MathWorks, donde vamos a encontrar diferentes recursos como son también videotutoriales. Noten acá que pues aparecen lo que es introducción a MATLAB en español, que son cursos gratis, simplemente hay que inscribirse. Ya hay otros que son un poquito más especializados, son en inglés, esto ya creo que hay que pagar, y así sucesivamente. Entonces tenemos diferentes recursos. Igual acá, si queremos buscar alguna palabra en particular, lo podemos hacer. Vamos a buscar filter y lo mismo, noten que me despliega una ayuda
y lo mismo, me da una explicación, ejemplos y video tutorial. Entonces esto en cuanto a la pestaña principal o tool strip de Home de MATLAB. Espero haya quedado claro todos estos recursos que disponen esta pestaña principal, porque digamos que es un punto clave en cuanto a lo que es la programación y manejo de recursos de este programa. Gracias.